Adventistas del séptimo día. ¿Es esto un culto o una verdadera iglesia cristiana? Voy a responder esto y vamos a escuchar sobre su historia y también aprender en qué creen, cuáles de sus creencias son consistentes con aquellas del cristianismo ortodoxo evangélico y cuáles otras que son muy raras. Sabemos que los adventistas del séptimo día son conocidos por la doctrina que está en su nombre. Mantienen el Shabbat. Algunos conocidos adventistas del séptimo día tienen mucha conciencia de la salud y son vegetarianos. Otros también siguen a una mujer llamada Ellen White, cuyas escrituras para los adventistas del séptimo día son virtualmente casi como una Biblia. Ahora, el gran distintivo entre la doctrina de los adventistas del séptimo día y que realmente organiza todo su sistema de creencias es llamado el juicio investigativo. Vamos a ver esta doctrina con cuidado, pero primero aprendamos algunas estadísticas y alguna historia. La iglesia del séptimo día tiene 95.200 iglesias operando y casi 22 millones de miembros, 20.924 ministros ordenados en más o menos 200 países. La iglesia ASD opera en 9.414 escuelas entre primarias, secundarias y universidades, y también operan en 200 hospitales y 57 casas de edición. Gente famosa asociada con la iglesia del séptimo día incluye músicos como Prince, Little Richard, Magic Johnson, Ben Colson y también Malcolm X, quien inicialmente era creyente de esta iglesia antes de convertirse al Islam. Ahora, los adventistas del séptimo día emergen de la segunda gran ola de despertamiento. 1795 a 1835 fue un periodo de gran actividad religiosa en Estados Unidos. En este momento, un predicador, William Miller, que estudiaba profecía bíblica, él predijo que Jesús volvería en 1844. No sé si él leyó un versículo donde dice que nadie sabe el día, pero bueno, él hizo una predicción de que en 1844 Jesús volvería. Él comenzó a predicar este mensaje del segundo adviento en 1831, trayendo entre 50 a 100.000 seguidores. Algunos, de hecho, estiman que estaba por alcanzar casi 1 millón de personas. De hecho, en octubre de 1844 Jesús no volvió, lo cual llevó a una gran decepción. Esa es la terminología que se usa en la iglesia de adventistas del séptimo día, que realmente perturbó a los seguidores de Miller. El siguiente día, luego de esta gran decepción, cuando Jesús no vino, Hiram Edson tuvo una visión de Jesús entrando al santuario celestial para comenzar una obra especial de juicio, llevando a la creencia de que la fecha era correcta, pero el evento fue malentendido. Esa es la cita de Midnight Cry que explica la visión que él tuvo. Y la cito. Comenzamos y cuando estábamos atravesando un gran campo, yo me detuve a mitad de camino. El cielo se vio abierto a mis ojos y vi distinta y claramente que en vez de nuestro alto sacerdote saliendo del lugar más santo del santuario celestial para venir a esta tierra, en el 10º día del séptimo mes, al final de los 2300 días, él por primera vez entró en ese día en el segundo apartamento de ese santuario y él comenzó a hacer una obra en el más alto lugar luego de venir a la tierra. Ahora, este hombre, Hiram Edson, desarrolló la enseñanza del juicio investigativo, que se convirtió en la creencia clave de la iglesia ASD. Otra figura importante en la iglesia ASD es Ellen White. Ella tuvo 2.000 visiones, comenzando a la edad de 17 años, dándole esperanza y guía a esta iglesia. Luego de la gran decepción, ella promocionó observar el Shabbat en el séptimo día, escribió extensivamente, produjo 100.000 páginas de texto, advocando por una dieta vegetariana y enfatizando en frutas, granos, vegetales y lácteos como la alimentación más saludable. Aquí hay una corta línea del tiempo de la historia de la ASD. En 1844 fue la gran decepción. En 1851, Ellen White publica su primer libro, Bosquejo de la experiencia cristiana y las visiones de Elena G. White.
En 1863, la Iglesia del Séptimo Día fue fundada en Battle Creek, Michigan, con 3.500 miembros. En 1901, la ASD recuenta 75.000 miembros. En 1940, la ASD excede la mitad de 1 millón de personas y en 1951 excede el 1.000.000 de personas. En 2022, la ASD excede 22 millones de seguidores. Aquí hay 6 doctrinas donde la doctrina evangélica y la del ASD son iguales. La primera es la Trinidad. No hay problemas ahí, aunque Ellen White tuvo algunas diferencias en este área. La iglesia actual de la ASD es trinitaria y cree en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La segunda doctrina que coincide es que la Biblia es escritura. Eso es igual que en el evangelismo, pero la iglesia ASD se desvía al agregar otras fuentes. Entonces no son sola escritura, solo basados en las escrituras, aunque dicen serlo en su website oficial. La tercera doctrina con la que coincidimos es la doctrina sobre Jesús. Ellos creen que Jesús es completamente Dios y completamente hombre, que nació de una virgen y que vivió una vida sin pecado, y Él murió por los pecados de la humanidad. Fue, a su vez, luego elevado desde los muertos. La cuarta doctrina donde hay coincidencia es que Jesús va a volver a esta tierra, que el Salvador va a volver literalmente, personalmente, de una manera visible y global. Cuando Él regrese, los justos serán resucitados y junto a los justos vivientes serán glorificados y llevados al cielo, pero los injustos morirán. Básicamente están en la línea con la visión evangélica cristiana. Los evangélicos tienen visiones distintas sobre el fin de los tiempos, pero la base sobre la que acordamos es muy similar a lo que creen los de la iglesia ASD. La quinta coincidencia es la nueva tierra. Aquí Dios estará junto con su gente y el sufrimiento y la muerte terminarán. Básicamente es la misma doctrina que los evangélicos. La sexta es el bautismo de agua y la cena del Señor o Santa Comunión. La iglesia ASD practica ambas ordenanzas que todavía son estándar dentro de la cristiandad evangélica. Ahora, el resto de este video voy a encararlo en las 5 doctrinas que son distintas a las evangélicas. La primera es el ministerio profético de Ellen G. White. Ellos creen que la Escritura testifica que uno de los dones del Espíritu Santo es la profecía y ese don es una marca que identifica el remanente de la iglesia y ellos creen que fue manifestado en el ministerio de Ellen G. White. Sus escrituras hablan con autoridad profética y dan confort y guía, instrucción y corrección a la iglesia, pero también hacen claro que la Biblia es el estándar por el cual toda experiencia debe ser testeada. Pero esto es un problema grande porque la iglesia ASD pone las escrituras de Ellen White a la par con la Biblia. El cristianismo evangélico, especialmente los pentecostales, rechazan poner cualquier profecía en el mismo nivel que la Biblia. La segunda doctrina, y eso es mantener a la ley como se encuentra en los 10 mandamientos. La ASD cree que la base del pacto de Dios con su gente son los 10 mandamientos, resaltados por el Espíritu Santo para revelar el pecado y la necesidad de un Salvador. La salvación, en cambio, es por gracia, no por obras, y resulta en obediencia a los 10 mandamientos. Los cristianos evangélicos creemos que los cristianos cumplen la ley a través de Cristo viviendo en ellos, no de un modo legalístico y del punto de vista de la adherencia a la ley. Apuntan al hecho de que Jesús resurge el domingo y se refieren por eso como el Día del Señor, y los cristianos tempranos se unían los domingos para los días de alabanza. Nosotros creemos que Pablo enseñó en contra de observar días especiales, incluyendo el Sabbat, como dice en Colosenses 2:16 y 17. Los adventistas del séptimo día enfatizan mantener el Shabbat, pensando que esto había sido mandado por el cuarto mandamiento y que esa es la práctica original de la iglesia de Jerusalén. Ellos argumentan que Constantino cambió el día de alabanza a domingos en el 321. En cambio, los evangélicos notamos que Pablo se opuso a los judaizadores, quienes insistían en costumbres judías como mantener el Shabbat, y escribió el libro de Galatenses contra prácticas así. De hecho, Pablo declaró que seguir la ley, incluyendo la circuncisión y el Shabbat, era un retorno a la esclavitud.
y contrario a la libertad en Cristo. Lean Galatenses 5, 1 a 4. Los cristianos tempranos como Justino indicaron que no observaban el Shabbat como los judíos lo hacían, apoyando la visión evangélica. Tercera doctrina donde hay desacuerdo: cesación de existencia en la muerte física. La SDAASD piensa que la carga del pecado es la muerte, pero que solo Dios, que es inmortal, puede darte vida eterna. Hasta ese momento, la muerte es un estado que es inconsciente para mucha gente. Cuando Cristo, quien es nuestra vida, aparece, la resurrección viene para los justos y todos van a volver al Señor. Y luego una segunda resurrección, después de 1000 años. Esto no es una doctrina cristiana, porque Pablo nos enseña que estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor, en 2 Corintios 5, 8. Pablo no indica que cuando morimos vamos a una alma inconsciente, a un sueño. Vamos directo a estar con Jesús. La cuarta doctrina donde hay desacuerdo es que no hay un milenio terrenal. De acuerdo al séptimo día, el milenio es un reino de 1000 años de Cristo con sus santos en el cielo entre la primera y la segunda resurrección. Y durante este tiempo, las personas impías serán juzgadas y la tierra estará desolada, sin habitantes humanos, preocupada por Satán y sus ángeles. Viéndola cerca, Cristo con sus santos y la ciudad santa descenderán del cielo y los justos serán resucitados y los ángeles de Satán rodearán la ciudad, pero el fuego de Dios los consumirá y limpiará la tierra. Y entonces finalmente la tierra quedará libre. El libro de Apocalipsis nos enseña de que el reino final de Jesús será físico en el planeta Tierra, no en el cielo. La quinta doctrina donde hay una gran diferencia, y esto es una gran doctrina, es el juicio investigativo. Como mencioné antes, eso nació cuando una persona se equivocó la fecha de cuando Jesús se supondría que iba a volver. Él no debería haber estado jugando con fechas desde el principio, porque la Biblia es muy clara que no sabemos cuándo Jesús va a venir. Sabemos que hay señales, pero no sabemos una fecha exacta. Y para poder cubrir esta gran decepción que tuvieron inicialmente, dicen que Jesús está básicamente haciendo un juicio investigativo desde ese día. Es una creencia clave de la iglesia ASD, donde ellos creen que serán juzgados basados en su obediencia a los mandamientos de Dios, especialmente mantener el Shabbat. Este juicio, que comenzó en 1844, evalúa las vidas de todos los creyentes, empezando con los santos del Antiguo Testamento y continuando hasta el presente. Las creencias de la ASD son que hasta que no termine esta investigación, los individuos no serán completamente salvos. Esto es lo que Alan White, una figura clave en la ASD, escribió. Cuando el pecado haya sido confesado y olvidado, y entonces luego el perdón sea escrito contra el nombre de un pecador, pero escuchen esto, pero sus pecados no son eliminados hasta que termine el juicio investigativo. También enfatiza que los creyentes nunca deberían decir que están salvados, diciendo que aquellos que aceptan al Salvador, con más sinceridad que sea su conversión, nunca deberían decir ni sentir que ya están salvos. Mientras un hombre esté lleno de debilidad por sí mismo, no puede salvar a su alma. Nunca podría decir que está salvado. Bueno, detente, Ellen White. Aquí te estás equivocando. Toda esta cosa del juicio de investigación no tiene mucho sentido. ¿Qué dice la Biblia sobre un juicio investigativo? La Biblia dice que Dios ya sabe quiénes son suyos. Juan 10:14, 2 Timoteo 2:19. Nuestros pecados se limpian cuando nosotros creemos en Jesús y cuando caminamos en arrepentimiento, confesando hermandad con Él. Hechos 3:19, Juan 1:7-9. Se termina el pago por los pecados en la cruz. Juan 19:30, Hebreos 10:12, Romanos 5. Ellen White y SD no entienden, ASD, no entienden la salvación. Y es verdad que debemos ser fieles para ser salvados, pero también estamos salvados en el presente. Jesús nos salva cuando nosotros creemos en Él. Constantemente somos salvos. Sí, en un último día ganaremos nuestro cuerpo
celestial y seremos inmortales como Jesús. Experimentaremos la salvación final, pero puedes saber ahora mismo que ya eres salvo. Esa es la base de la fe cristiana. Efesios capítulo 2, versículos 8 a 10, dice que por gracia hemos sido salvos. No tenemos que esperar a que termine una investigación, sino que por pura gracia somos salvos a través de la fe. Y eso no es algo que depende de nosotros, es un don de Dios, no por obras, para que ningún hombre pueda regodearse. Porque somos su fuerza, creada en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano para que podamos caminar en ellas. Noten que dice que has sido salvado. Nuestra salvación es una realidad presente. ¿Pero qué hay sobre el juicio? Bueno, la Biblia habla sobre el juicio. En Daniel capítulo 7, Apocalipsis 20, Mateo 12. Dice que seremos juzgados por todo trabajo de idolatría que hagamos. Pero en Juan 5:24 dice que no seremos juzgados por nuestros pecados pasados. Dice, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Si caminamos en pecado, sí seremos juzgados. Si caminamos en la luz, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. Los creyentes experimentan el juicio, pero no por nuestros pasados pecados, sino que seremos juzgados por Jesucristo. Es el juicio de Jesucristo donde nuestro ministerio será juzgado. 1 Corintios 3. Nuestras relaciones interpersonales serán juzgadas. Efesios, Colosenses, donde nuestra devoción a Cristo será juzgada. Apocalipsis 2 y 3. Pero estas cosas no determinan nuestra salvación, determinan nuestra recompensa. ¿Los cristianos deben sentir inseguridad sobre su posición frente a Dios? Nunca. Debemos saber que el Evangelio nos asegura la salvación y también examinar nuestras vidas de que estamos viviendo en línea con el Evangelio. Podemos saber que somos salvados. Podemos saber que somos justos con Dios. Nunca tenemos que vivir en incerteza o miedo. Esto básicamente recapitula las doctrinas del adventismo del séptimo día con las que coincidimos y aquellas con las que no. Yo no considero que los adventistas del séptimo día no sean un culto cristiano como, por ejemplo, los testigos de Jehová o los mormones. De 1840 a 1950, muchos evangélicos creyeron que los adventistas del séptimo día eran un culto no cristiano como los testigos de Jehová y los mormones. Pero después del diálogo que se tuvo con los eruditas de la iglesia ASD, que sucedió en los años 1950, esto llevó a muchas de las comunidades evangélicas a reconsiderar cómo ven a los adventistas del séptimo día y verlos como una denominación que se movió a una doctrina aceptable. Una persona puede ser adventista del séptimo día y también creyente, que ha nacido de nuevo al mismo tiempo. Hay suficiente riesgo potencial, igualmente, de que nos advierte a no involucrarnos con el adventismo del séptimo día. ¿Por qué? Porque están abrazando las mismas visiones que aquellos judíos en el libro de Galatenses. Y Pablo utilizó un lenguaje muy fuerte y dijo que si ellos quieren circuncidar, entonces él espera que básicamente corten sus órganos por completo. Pablo usó palabras muy fuertes. Así que nosotros como creyentes gentiles somos salvados por gracia, no por mantener la ley de Moisés. Y cuando somos salvados, no somos salvados para poder mantener la ley de Moisés, sino que somos salvados para poder mantener los mandamientos y las palabras de Jesucristo. Gracias por ver este video. Espero que hayan encontrado esto como algo útil, iluminador, instructivo y convincente. Si eres un adventista del séptimo día, te amo, te quiero y te agradezco por ver esto. Coméntame tus pensamientos. ¿Hay algo que mencioné que no estuviera bien? Si eres un adventista del séptimo día, quisiera escuchar tus pensamientos en los comentarios. O quizás solías hacerlo antes, quisiéramos escuchar tu experiencia también. No te olvides de dar me gusta, suscribir y compartir este video con otros. Bye.